Porque queremos saber a qué atenernos, porque algunos de nosotros estamos preparándonos para regresarnos. He dejado comentarios sobre eso, que cuidado, que Hacienda te va a caer y que vas a tener que pagar impuestos. Lo único difícil es que las personas que no tenemos documentos nos vayamos a México y confiemos en los bancos americanos. Creemos que si nos salimos del país ya vamos a perder lo que tenemos en el banco. Hola a todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Marta. Sé que hay muchos interrogantes acerca del dinero que enviamos a México o el que nos pensamos llevar a México. Nos preguntamos, ¿se tiene que pagar impuestos a Hacienda? Es una pregunta que en estos momentos de incertidumbre muchos nos estamos haciendo. Porque queremos saber a qué atenernos, porque algunos de nosotros estamos preparándonos para regresarnos. El día de hoy vamos a aclarar esas dudas, de modo que acompáñenme hasta el final de este video porque se va a poner bien interesante. Pero antes de continuar con este video, quiero darle las gracias a todos ustedes que se han suscrito al canal, que me están apoyando. Ahí vamos avanzando poco a poquito. Como dicen, de poco a poquito se llena el jarrito. Sobre este tema hay mucho de qué hablar. Pero yo solamente les voy a hablar de dos cosas, que realmente son cosas que sí nos interesan en este momento a todos nosotros. La primera es que si las remesas que enviamos a México se tienen que declarar y si se van a pagar impuestos sobre esas remesas. Y lo segundo es de que si nos vamos a México y nos llevamos nuestros ahorros, ya sea porque ahorramos durante muchos años o de la venta de nuestras propiedades, ya sea casa, negocios, carros o lo que sea, que si ese dinero se va a tener que declarar en México y si van a cobrarnos impuestos sobre ese dinero. Primero vamos a analizar sobre las remesas, porque se escucha por ahí en muchos lados que pagan impuestos. Especialmente han dejado comentarios sobre eso, que cuidado, que Hacienda te va a caer y que vas a tener que pagar impuestos. De modo que vamos a analizar sobre eso. Otros comentarios dicen que ellos han tratado de enviarles dinero a sus familiares y que lo reciban en su cuenta bancaria y cuando ellos lleguen allá, ellos abren su cuenta y ya de ahí transferir la cantidad a la cuenta de ellos. Pero dicen que los familiares se niegan precisamente por miedo a Hacienda, que porque les van a hacer una investigación y van a tener que pagar impuestos. Pues hoy vamos a analizar si esto es verdad. Todo va a depender de a qué familiar le envíes el dinero, qué cantidad le envíes y cómo lo envíes. Les explico. Cuando tú transfieres dinero de tu cuenta de banco en Estados Unidos a la cuenta de tu familiar en México, y ese familiar es un pariente cercano, como esposos, papás, hijos, abuelos, esos son los parientes cercanos. Si les transfieres dinero a ellos de tu cuenta del banco a la cuenta de ellos en México, no se van a pagar impuestos en absoluto, no importa qué tanto dinero les envíes. Pero siempre y cuando ese dinero que tú envíes en el formulario que llenas, le pongas que es un donativo. Y si lo haces de esa manera, ese dinero que envíes no se tiene que pagar impuestos. Porque la ley es así, en las donaciones no se paga impuesto. Pero si al familiar que le estás enviando es a un pariente ya más lejano, como primos, tíos, cuñados, ahí sí va a haber un poco más de restricciones. Pero la única restricción es en el monto que vas a enviar. Porque si es tu pariente cercano, puedes enviarle cualquier cantidad, pero si es un pariente lejano, entonces esa cantidad se va a reducir a 3 salarios mínimos. Por lo demás es lo mismo, tienes que marcar esa transferencia como una donación y así no van a pagar impuestos. Pero sí hay que investigar cuánto es el monto que puedes enviarle a este pariente que no es un pariente directo. Estas transferencias las puedes hacer solamente una vez al año o en varias remesas durante el año, pero que no excedan esa cantidad. Lo único que sí tienes que tomar muy en cuenta es de que si ese dinero que les envías, ya sea a tus parientes cercanos o a los lejanos, excede los 600,000 pesos al año, el banco va a notificar al SAT. De modo que si ese es el caso, tu pariente tiene que darse de alta en el SAT, en el RFC, que es el Registro Federal de Causantes.
Pero si tu pariente no trabaja, se tiene que dar de alta como sin obligación fiscal. Es algo que aparece ahí en la misma forma, nada más tiene que agregar sin obligación fiscal. Eso quiere decir que solamente lo está haciendo para hacer una declaración cuando se recibe una gran cantidad de dinero, que en este caso sería más de 600,000 pesos. Ya sea que esa cantidad la hayas enviado poco a poco o en toda junta. Si esa cantidad se hace más de 600,000 al año, entonces el banco lo va a reportar y la persona que recibe ese dinero tiene que hacer esa declaración de impuestos en el año. Pero ojo, una cosa es hacer una declaración de impuestos y la otra es tener que pagar impuestos. Cuando tú haces una declaración de impuestos es igual que aquí. Tú durante el año trabajaste, entonces vas a hacer tu income tax. Eso quiere decir vas a hacer una declaración de impuestos y ahí vas a hacer muchas excepciones, que en este caso te van a dar crédito que por los niños y en fin, ya lo saben todas las personas que están viviendo acá en Estados Unidos, todo lo que es deductible. Y lo mismo va a suceder allá en México. Cuando tú envías ese dinero y lo pones como donación, entonces las personas que están allá lo van a recibir, lo van a declarar, pero van a mostrar que fue una donación y esa donación no causa impuestos, de modo que no te van a cobrar nada, pero es obligatorio declararlo. Porque ellos quieren ver de dónde viene ese dinero. Lo están haciendo mucho, tanto en México, quizás si estás en todo el mundo, supuestamente para detectar el dinero mal habido. En fin, eso es una obligación que tenemos que cumplir. Y como es una transferencia de dinero, para el SAT va a ser bien fácil localizar de dónde vino ese dinero. Porque va a ser una transferencia de un banco a otro, o aunque utilices esas compañías o aplicaciones de transferencias de dinero, son transferencias electrónicas, de modo que va a ser fácil para el SAT localizarlas. Pero si tú envías el dinero en cash, o sea que tú vas a alguna tienda o algún supermercado y ahí tienen el servicio de envíos de dinero y tú lo envías, ahí tú lo vas a pagar, haces tu forma y lo envías. Tú también le vas a poner ahí que es una donación. Pero este dinero, cuando se recibe en México, la persona va y lo recoge en una tienda o en el banco o según a donde tú lo envíes, según como tengan el trato las compañías de envíos de dinero. Entonces ese dinero lo van a agarrar ellos en cash. Si ese dinero ellos abren una cuenta y lo van depositando ahí, si la cantidad que depositen es más de 15,000 pesos al mes, entonces el banco también tiene la obligación de dar la notificación al SAT. Y va a ser el mismo proceso. Tu pariente se tiene que dar de alta en el SAT para hacer la declaración de impuestos al final del año. Pero ahí va a ser un poco más problemático porque tu pariente va a tener que demostrar de dónde vino ese dinero. Claro, no es regla general que a todo mundo lo van a investigar, pero si por la mala suerte te toca que a ti te investiguen, hay que tener documentación que ampare de dónde viene ese dinero. Pero como ya dije antes, no porque hagas el reporte es que te van a cobrar. Nomás es simple, sencillamente hacer las aclaraciones de dónde viene ese dinero. Y también es importante que recuerdes, no se trata de que tú envíes una suma completa de 15,000 pesos o más mensual, sino que aunque los envíes de poquito en poquito durante el mes, si al final del mes se hacen más de 15,000 pesos, es cuando el banco hace ese reporte al SAT. Quizás ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué es tan importante tener todos esos comprobantes? Bueno, una de las razones, como ya les mencioné, es para saber de dónde viene ese dinero. Pero lo otro es para que no te cobren impuestos en México, porque hay un tratado entre los países de que los contribuyentes no deben de pagar impuestos en los dos lados. Si ya pagaste en Estados Unidos, no te corresponde pagar impuestos en México si ya pagaste en Estados Unidos. De esa manera, cuando tú muestres tus talones de cheque o los income tax, ya se sabe que tú ya pagaste impuestos en Estados Unidos y ya no se te va a cobrar en México. Y quizás muchos de ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar si yo no hago ese reporte anual de los impuestos? Que no me doy de alta en el SAT y no hago mi declaración de impuestos anuales. ¿Qué va a pasar? Bueno,
Pues lo que sucede es de que como el banco sí va a reportarle al SAT de que se han hecho depósitos por más de las cantidades indicadas, entonces puede ser que el SAT te haga una investigación. ¿Qué es lo que va a pasar? El SAT va a pedirle toda tu información al banco y de ahí te va a dar de alta en el SAT automáticamente y te va a enviar el cobro por los impuestos correspondientes sobre el dinero que tienes en el banco sin darte la oportunidad a que tú demuestres que fue una donación. Precisamente por eso es tan importante hacer la declaración de impuestos anual, para evitar una investigación del SAT y que te vayan a enviar un cobro. Ahora ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué sucede si yo me llevo mucho dinero de aquí de Estados Unidos a México? Ya sea porque vendí mi casa o mi negocio o carros o el conjunto de todo. En uno de los videos les expliqué ampliamente la manera más sencilla y barata y segura de enviar grandes cantidades de dinero de aquí de Estados Unidos a México. Pero esto es por medio de transferencias, o un wire transfer que se le llama. Si no has visto ese video, pues te lo recomiendo. Entra al canal, busca ese video, ahí les explico paso a paso cómo se llena la forma, qué es lo que se tiene que hacer, de todo, y también cómo saber exactamente cuánto nos van a cobrar por lo que vamos a enviar y también cuánto es lo que se va a recibir allá en México. Precisamente hice ese video porque había muchas dudas de las personas que están vendiendo sus casas aquí y no saben cómo llevarse todo el dinero. Piensan que es muy difícil y la realidad no lo es. Lo único difícil es que las personas que no tenemos documentos nos vayamos a México y confiemos en los bancos americanos. Creemos que si nos salimos del país ya vamos a perder lo que tenemos en el banco. Pero la realidad no es así. Yo se los expliqué en el segundo video que les hice, donde les expliqué cómo fue que cuando nos fuimos a México, cómo fue que le hicimos. Nosotros no teníamos documentos en aquel tiempo, pero confiábamos en los bancos. Y precisamente por eso hicimos eso. Dejamos todo el dinero aquí en Estados Unidos y desde México estábamos sacando lo que necesitábamos. Nunca transferimos gran cantidad de dinero porque nunca lo necesitamos. Pero como muchos de ustedes quieren llevarse todo su dinero y no dejarlo en ningún banco de acá de Estados Unidos, sino que lo necesitan en México, quizás para comprar propiedades o quizás también para emprender un negocio, no lo sé. Pero si tú te quieres llevar todo tu dinero, es bien sencillo. En ese video yo les explico de todo a todo, de modo que entren al canal, busquen ese video. Para todas esas personas que se quieren llevar todo su dinero a México, que también tienen esa ansiedad de que a lo mejor cuando ya esté el dinero allá, nos va a caer Hacienda y nos va a cobrar. No es así. En realidad, cuando tú transfieres dinero de una cuenta de Estados Unidos que está a tu nombre a una cuenta en México que también está a tu nombre, no se considera que tengas una ganancia, sino que es simplemente tu propio dinero que simplemente lo cambias de cuenta. Y el gobierno de México lo considera traslado de patrimonio y eso no es taxable, o sea que en eso no se paga impuestos. O sea que no deben de preocuparse por eso. Si ustedes hacen las cosas correctamente, simple y sencillamente se pueden llevar todo su dinero, pero por supuesto tienen que confiar en los bancos americanos. Irse a su país si es que todavía no tienen una cuenta bancaria allá y abrir una cuenta bancaria que les acepte poder transferir grandes cantidades de dinero. Normalmente cuando se abre una cuenta corriente en un banco en México te van a preguntar qué tipo de cuenta. Tienes que escoger una de las cuentas que te ofrezcan donde sí puedas tú transferir grandes cantidades de dinero, de modo que es cuestión de preguntar. Y de allí, pues hacer un wire transfer. Ya ahí en ese video les explico cómo se hace sin ningún problema. Simple y sencillamente te llevas tu dinero, lo tienes en México. Pero si el dinero que transfieres de tu cuenta de Estados Unidos a tu cuenta en México rebasa los 600,000 pesos, entonces tú te tienes que dar de alta en el SAT para hacer tu declaración de impuestos anual. Igual que los otros dos ejemplos que ya di, que es registrarte sin obligación fiscal. Y por supuesto te van a pedir a ti de dónde proviene ese dinero y tú vas a tener que tener los comprobantes de que vendiste tu casa y tus cosas o que tenías tus ahorros, y para comprobarlo pues son los statements del banco, que ahí es donde se estaban depositando ese dinero.
Suena complicado, pero en realidad no lo es. Si haces las cosas como deben de ser, no te vas a complicar la vida. Lo único es que tienes que hacerlo de esa manera, hacer tu declaración de impuestos anual para que no te venga una investigación y luego automáticamente te den de alta en el SAT y luego te cobren los impuestos sin darte la oportunidad de comprobar nada. De modo que esa es mi recomendación. Además que hasta te podrían multar por no haber hecho tu declaración anual. Bueno, por último vamos a resumir para recordar un poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente, todo el dinero que envíes a México, mándalo marcándolo como si fuera una donación o un regalo para quien lo estés tú enviando. Y esta recomendación es sobre todo para todas esas personas que el dinero lo tienen cash y lo están enviando poco a poquito, poco a poquito. Siempre márquenlo como donación, porque de poco a poquito se llena el jarrito y se va a llegar a una cierta cantidad donde ya te quieran cobrar impuestos. Pero si tú lo marcases como un donativo, entonces no va a haber ningún solo problema más adelante y que te quieran cobrar impuestos, porque tú lo marcases como que fue un donativo. Lo otro, que no se nos olvide darnos de alta en el SAT y hacer la declaración de impuestos. Y si eres una persona que no va a trabajar, entonces márcalo sin obligación fiscal. Eso es todo. Y por último, siempre tienes que tener todos los documentos a la mano, lo que sea. Tus income tax, tus talones de cheque, los statements del banco. Ahora los statements pues son más fáciles de tener porque simplemente eso es una cuestión de electrónica que tú los puedes sacar de todo el año y meterlos en una carpeta y ahí los tienes para el momento de cualquier aclaración. Ahí están los statements de todo lo que se fue depositando cada mes, que se juntó la cantidad que tú enviaste a México. Teniendo ya todo esto, puedes estar tú bien tranquilo de que no te van a cobrar impuestos en México si haces las cosas de esta manera. Espero que toda esta información que estoy compartiéndoles sea útil para algunos de ustedes. Es información que estoy simple y sencillamente recopilando para nosotros, pero yo se las comparto también a ustedes. Y pues como ya les mencioné al principio, si les gusta, regálenme un like. No sean codos, no les cuesta nada. Además, compartan este video para que las demás personas también se enteren del contenido de este canal. Gracias otra vez y sigan acompañándome en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye.